este tipo, y todos los chavales ven eso. Oye, pues yo quiero llevar esa vida fácil. Ir a Gran Hermano, o ir a no sé qué, o ir a no sé cuánto, triunfar, y entonces ya soy como tal, y cobro, ya tengo la vida solucionada. Mentira, mentira. Se construyen castillos en el aire que se derrumban totalmente. Y entonces, yo siempre les digo, no, lo que tienes que hacer es formaros. Y formaros no es solamente saber mucha historia, saber muchas matemáticas, que también, sino formaros para vivir en un mundo complicado, donde no tenéis que competir con 5 personas, sino con 300 millones de individuos, que es la Unión Europea, que es por donde puedes mover más fácilmente, y donde te van a exigir muchísimo, y va a entrar el que esté mejor preparado, no el que sea más famoso, más guapo, más alto, más no sé, el que esté mejor preparado, en idiomas, en conocimientos, en técnicas. Y eso es lo que estamos intentando, pues, transmitir. Pero ¿sabes lo que hay un problema también, Pepa? Que hay mucho desánimo. Claro. Y dice un chaval, bueno, una chavala, estudio, me preparo, y tenemos la población... En este momento el paro juvenil ya desborda casi el 24% del paro. Eso es una barbaridad. Y los jóvenes que están trabajando no lo están haciendo en su proyecto de estudio, sino que están haciéndolo en donde encontraron. Sí. Entonces, ¿el estudio para qué? ¿Para qué? ¿Para ir al INEM? ¿Para qué tengo que estudiar? Entonces eso crea en los chavales mucho desánimo, porque claro, antes tenías un objetivo, una meta que la podías ver, pero es que si ahora ves un objetivo, pero la meta está de aquí a 30 años... Claro, es que es un poco una esquizofrenia, ¿no? Porque por un lado se les está exigiendo una barbaridad en lo que tú dices, que se les pide que sean los mejores, pero incluso a la persona que tiene los oficios, y si quieres menos cualificados, también se le está pidiendo una barbaridad. Y ya no digamos, pues, si eres ingeniero tienes que ser el mejor, el médico el mejor, todo esto sí. Y sin embargo hay sectores, como puede ser la vida política, que es además precisamente el que está más en el escaparate, porque es el que más se ve, porque están todos los días en los medios de comunicación, y son de alguna manera los que tienen que llevar el timón del país, y en este colectivo se exige muy poco, o nada. O sea, solo se exige obediencia, da la sensación. Sí. Y entonces, claro, el mensaje que te está llegando es, oye, pues yo quiero ser a lo mejor como fulano, y es tremendamente negativo. Sí, sí. Yo no sé cuántos políticos habrá en España, y seguro que Oye, de esos... pues 4 veces más que Alemania, teniendo Alemania 80 millones de personas, y 3 veces más que Italia. Es que en este momento estamos superdimensionados con todo eso, sobran muchos. Es que es lo que es. Yo no digo que entre los políticos habrá gente honrada, buena y trabajadora, que no tiene que ver, nadie lo duda. Y saquen a la luz, pues, los ejemplos más dramáticos, pero es que esos ejemplos dramáticos están ahí. Y es lo que conocemos, imagínate, Pepa, lo que no conocemos. Lo que no conocemos, pero están ahí. Y entonces, cuando te viene gente que si falsifica los seres, o gente que si el caso de Valencia, ¿qué tal? O si de repente inauguran un aeropuerto donde no hay ni aviones, ni aeropuerto, ni nada. Un despilfarro. Un despilfarro total. Es decir, tú eso todo lo ves, pues claro, hay gente que se siente, pues, llamada por ese mundo, porque... Es muy atractivo. Es muy atractivo. Dinero rápido y fácil. Pero digo, la mayoría de los políticos me imagino que son gente honrada, sobre todo lo que es vida municipal, y porque es más cercano al pueblo, los puedes ver, pero hay una clase política que está haciendo mucho daño a la clase política honrada. A la política. A la política, con mayúsculas. Hay muchos políticos que le están haciendo mucho daño a la política. A la política. Y fíjate que ahora, el otro día, daban una encuesta en La Voz de Galicia sobre posibles resultados electorales de las elecciones, y la mitad de la población que tiene derecho a voto se declaraba que mejor no iba a votar. Eso es gravísimo en una democracia. Claro, pero es hasta cierto punto lógico, porque es un desencanto. Está desencantado. Entonces la clase política tiene que hacer ellos la revolución de su propia clase, y exigir a los que quieran dedicarse a política transparencia, y después, sobre todo, contacto con el pueblo por el que está allí. Pero eso hay que cambiarlo todo. Es decir, tú desde el momento en que vas a votar y te dan una lista cerrada, donde votas a 20 señores que no conoces de nada, o a lo mejor puedes conocer a alguno, dices, menos que yo al número 2 no lo quiero, pero quiero al número 5. Entonces las listas tenían que ser abiertas, para que la gente eligiese a sus diputados. Y después que los diputados mantuviesen contacto con su sección electoral.
Yo no sé quiénes son los que representan de ningún partido a Ferrol en el Parlamento o en la Xunta, yo no lo sé. Porque nunca vinieron, nunca nos convocaron. Oye, los que me habéis votado, vamos a tener una reunión en tal sitio para ver qué problemas podemos tratar. Y fíjate, hablando de Ferrol, que tenemos problemas muy graves, gravísimos. Muy graves, claro. ¿Y dónde está toda esa gente? Lo que pasa, sí, parece que estamos huérfanos, ¿verdad?, de todos ellos, completamente. Ya verás cómo aparecen dentro de 15 días. Ah, sin duda. Entonces sí. A pedir. Sí, y luego empezarán las promesas y luego, como tú decías siempre, lo que pasa es que, claro, la gente ya se está cansando de todo esto mucho más. Y ya no es tonta. Claro. La gente le y nosotros tenemos, yo te decía antes, que la crisis, por ejemplo, la crisis económica, que es la que en este momento, claro, está dando más fuerte, pero es un poco la punta del iceberg de otras crisis mucho más profundas y que son precisamente la económica, es la consecuencia de esas crisis. Es un poco la crisis de valores que hablábamos. La crisis de valores es decir, es total. Occidente, que siempre se destacó por su humanismo, y las grandes corrientes humanísticas surgieron aquí en Occidente, pues ha renunciado a eso, a ese humanismo. Y además a sus bases humanísticas, es decir, aplicadas desde el Imperio Romano, desde el cristianismo, eso era Occidente. Que eso no significa que todos los que viven en Occidente tengan que ser cristianos, pero que Occidente no puede renunciar a sus bases cristianas, eso está claro. Pues bien, esos valores que son comunes a otras religiones y a otro tipo de entender la vida, esos valores hemos pasado de ellos. Aquí lo importante era el consumir, de tener más, aparentar más. Pues ya tengo el último modelo no sé qué, tengo el último de no sé cuánto, compré 2 pisos, un coche, aparentar, consumir. De repente nos hemos pegado contra la pared y nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo en una cosa que no era real, un mundo virtual. Estábamos jugando a una cosa que no era la nuestra. Y ahora viene el problema, cuando te das un golpe, quedas aturdido y hasta que vuelvas a quedar con la cabeza centrada, es el momento. Va a pasar un tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar pues, los valores de Occidente y recuperar esos valores positivos que siempre tuvimos. Tuvimos también otros negativos, que esos hay que criticarlos y condenarlos profundamente, pero tuvimos muchísimos valores positivos. La Ilustración es un gran valor que aportó Occidente. Y dentro de la Ilustración, el triunfo de la libertad, de la igualdad, y con todo lo que implica igualdad, pues por ejemplo, el triunfo de la igualdad entre el hombre y la mujer. Pues todo eso nació en Occidente. Desgraciadamente, hoy en día vemos en otras culturas que no existe esa igualdad. Desgraciadamente vemos que en otras culturas aún se sigue, pues yo qué sé, lapidando a mujeres. Sí. Y recientemente, hay una niña que ahora mismo que liberaron otro, aún lo estamos viendo. Entonces, pero mira, hay valores y valores. Es más, los valores cristianos, esos valores de Occidente, en el Islam, en toda la zona, en el islamismo, no te están dejando que tú te manifiestes como tal. Tú no puedes hacer una iglesia católica o una ermita en Arabia Saudita. No lo permiten. Y sin embargo, nosotros aquí, en este momento, precisamente estamos consintiendo que se hagan. Porque respetamos la libertad religiosa del individuo. Por lo tanto, yo creo que es un momento en el que Occidente debería de decir, señores míos, es que no solo no puedo renunciar a lo que he sido yo, es que el mundo, precisamente, ha evolucionado gracias a los valores. A los valores que hemos aportado, exactamente. ¿Y ese complejo por qué? Yo no tengo complejo ninguno en decirlo, porque además, mira, el primero que es consciente de que había cosas que no funcionaban era un tal Jesús, que dijo, el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. Y dice que bueno, pues ese valor que dejó Jesús, eso lo asumió Occidente. Es cierto también que entendimos o malentendimos otras palabras de Jesús, y la misma Iglesia durante la Edad Media hizo barbaridades auténticas de las cuales tendrá que pasar un buen purgatorio. Eso también está ahí, y también hay que reconocerlo. Pero si ponemos una balanza lo positivo y en otra balanza lo negativo, gana lo positivo. Pues yo reclamo que esos valores de Occidente, y que son valores que valen para todos, que no es que imponer, es valores fundamentales como el respeto, como el diálogo, como la libertad, como la igualdad, como el compartir, son valores que valen para todos, pues Occidente no puede renunciar a ellos.
y estamos renunciando en muchos casos. Completamente. ¿Y tú crees que en este momento esta crisis, los efectos de esta crisis pueden llegar incluso a ser positivos? O sea, puede ser, entendiendo por positivo, que la gente lo está pasando muy mal, pero entendiendo por positivo que puede ser como un revulsivo, como un ser conscientes de que estábamos viviendo como no era real, como tú hablabas antes, y de repente centrarnos y decir es que a lo mejor es a este ritmo el que tenemos que vivir. Sí. Vamos a parar, vamos a pensar. Pero yo veo que lo que hay es una ausencia, por ejemplo, de pensadores, hay una ausencia de filósofos, hay una ausencia de, tú lo ves en los periódicos, o sea, los periódicos, la propia libertad de la que tú hablas y se te llena casi los ojos de lágrimas cuando hablas de libertad, porque yo creo que es la esencia del hombre. Eso es lo fundamental. Y es lo que más respeta precisamente Cristo del hombre, es su libertad. Su libertad. Bueno, pues esa libertad parece que está siempre en peligro, ¿no te das cuenta, César? Porque tú dices, ¿hay libertad de pensamiento en España? No, porque como no seas políticamente correcto, lo que tú pienses o lo que tú escribas o lo que tú digas van a intentar cercerarlo, porque estamos en manos de 4, 5, 6, 7, 8, 10 grupos de comunicación, en manos también de otros intereses, que a lo mejor si dices algo que no es políticamente correcto, te van a machacar. Entonces... Porque, tú fíjate, porque lo que decíamos es porque está todo politizado, o más que politizado, partidozado, como se diga. Trufado por esos partidos políticos. Entonces hay medios que son afines de este partido, este otro. Lo que decía, por ejemplo, ahora ganó el PP y entonces en Televisión Española pues quitan a periodistas que eran buenos y que tal y cual. ¿Por qué? Si es bueno. Es decir, si funciona y si el periodista es bueno, la periodista en este caso es una Ana Pastor, se llama. Sí. Si era buena periodista y hacía entrevistas que la derecha y la izquierda le tenían miedo, porque iban con miedo, confesados, tantos unos como otros. Porque Abono lo puso. Abono lo tasa, si la periodista es buena, ¿para qué la quitas? ¿Para qué la quitas? Yo no digo que no hayan puesto otra que también sea buena, pero ¿para qué la quitas? Porque está todo en manos de los partidos. Y los medios de comunicación pasan lo mismo. Tú lees una noticia y la ves en un medio, en otro, y tú dices, ¿esto es la misma noticia o pasó cosas diferentes y no me enteré? Y sabes de sobra cómo la van a enfocar, ¿verdad? Cómo la van a enfocar. O sea, son previsibles. Dice, esto van a decir esto van a decir aquello, esto van a decir aquello. Y aciertas. Y entonces, claro, todo está en manos y entonces si tú te sales un poco de lo que marca el guión, ya te señalan con el dedo. Claro. Que era el 15M. El movimiento del 15M es un momento de gente indignada que se salía del guión que estaba establecido, que no entendían y tardaron tiempo en entender los políticos, pero ¿cómo os manifestáis al margen de los partidos políticos? Dice, porque después de los partidos políticos hay vida, hay vida. Entonces ese movimiento es un movimiento que surgió ciudadano, y ahí está. No, y van a seguir surgiendo, porque yo desde luego estoy convencida de que si la propia sociedad no se siente representada, como tú decías, y no puede canalizar sus inquietudes en los 2 grandes o 3 o 4 partidos políticos que haya, llegará un momento en que habrá la necesidad de hacer otros nuevos, con una serie de riesgos que pueda haber o no, pero desde luego la sociedad se va a radicalizar hacia la derecha y hacia la izquierda, y como es lógico, ¿no? Claro, pero es que yo tengo miedo de la historia, yo como soy historiador, entonces la historia es la gran maestra de todo esto. Sí. La anterior crisis fuerte, en 1929, trajo como consecuencia el auge del fascismo y del nazismo, que tan patético fue para la sociedad. Hablo de la Europa occidental. Sí. Los de la Europa oriental tuvieron el comunismo, que igual de patético fue. Yo tengo miedo que esta crisis económica, pero la económica es una cara más pero esta crisis de valores se traduzca después en el triunfo, por ejemplo, como en Grecia, de partidos de extremismo y partidos que podríamos considerar pues, fascistas, ¿no? Y que ya empezaron a actuar. Yo estuve hace poco en Grecia y me daba pena ver, según subes allí a la Acrópolis, cantidad de esvásticas pintadas, que si lo ve Fidias le da un espasmo, que en su Acrópolis hayan pintado esvásticas. Sí.